bienvenidos a su programa Los Criterios del Poder Judicial. Los saluda su amigo magistrado José Rogelio Alanís García. El día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. De hecho, es la presentación de un libro que ha escrito mi muy querido amigo, distinguido Iván Aarón Ceferín Hernández, quien es nuestro invitado de honor. Este libro es La prueba libre y lógica. Antes de comenzar con la reseña curricular de nuestro amabilísimo doctor Don Iván, pues agradezco al aula, Talleres de Saberes y Diálogo, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, la revista Tiempo de Derechos, dirigida por el doctor Rafael Estrada Michel, también por el Instituto de Ciencia Jurídica, dirigido todo esto por el doctor César Ruiz. A todos ustedes, a todo nuestro público que nos está acompañando, les deseo en primer lugar un muy feliz año. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva etapa del programa Los Criterios del Poder Judicial. Y para comenzar, este año creo que no podemos tener mejor oportunidad para presentar este libro de la prueba libre y lógica, escrita por el doctor Iván Ceferín, quien es actualmente todavía ejerce como juez de distrito, pero ya es magistrado, ya fue vencedor en el último concurso que hubo de magistrado de circuito, y tengo entendido que ya la próxima semana van a tomar protesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pues me congratulo mucho de dar esta primicia pública, de que ya nuestro muy apreciado doctor Iván Aarón Ceferín pues ya va a tomar protesta en breve como magistrado de circuito, y todos estos criterios muy importantes que ha desplegado en su labor como juez y también como académico con esta obra que vamos a presentar el día de hoy, pues van a tener todavía un público más amplio ahora que va a estar en tribunal colegiado, ya sea de circuito o de apelación. Por tanto, enhorabuena por el doctor Iván Aarón Ceferín, y también enhorabuena por nuestro país y por el Poder Judicial, que tiene a personas tan valiosas, tan preparadas, tan comprometidas con la labor jurisdiccional como es Iván Aarón Ceferín Hernández. Por tanto, pues les cuento brevemente la reseña curricular de nuestro muy distinguido eh, invitado y autor. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es también maestro en Derecho, tiene especialidad, bueno, varias especialidades. Estudió en el INACIPE, también es doctor en Derecho, si no mal recuerdo, también fue el año pasado cuando por fin pues se tituló también y logró el máximo logro académico, que es el doctorado. Ha tenido puestos tanto en la Fiscalía General de la República, entonces Procuraduría General de la República, fue agente del Ministerio Público Federal, también fue secretario de Tribunal Colegiado de Circuito, fue designado en el año 2015 como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, concretamente en el segundo concurso, es decir, es un pionero a nivel federal del sistema penal acusatorio. Y recientemente, como ya adelanté, ha resultado vencedor del concurso, del último concurso que hubo para magistrado de circuito especializado en materia penal. Por tanto, bueno, le agradezco mucho la presencia del doctor Iván Aarón Ceferín Hernández, magistrado, que nos acompaña y engalana este inicio de año en el programa que tengo el honor de presentar. Muchas gracias, doctor Iván. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes todavía. Gracias, magistrado José Rogelio Alanís, gracias por la invitación, gracias a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos AC por este honor, esta distinción. Es algo para mí, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, pues repito, muchas gracias más bien a ti por acompañarnos y por permitirnos ser el portal para dar a conocer esta obra de la prueba libre y lógica, que ya todo el mundo va a poder
acceder a ella, no solamente los ámbitos judiciales, y que me parece, para comenzar a hacer una breve introducción de esta obra que vamos a comentar tú y yo en esta hora, y vamos a presentarle a la gente para que pueda acceder a ella. Eh, la prueba libre y lógica es un libro que, sin renunciar al rigor académico, puesto que está muy puntualmente sustentado en la más novedosa bibliografía que hay sobre el tema a nivel nacional e internacional, y también apoyada con un estudio muy acucioso de derecho comparado. Estoy hablando del derecho norteamericano, del derecho puertorriqueño, del derecho colombiano, del derecho español e incluso del derecho procesal penal alemán. Logra eh, acercar al público en general una obra que es más bien práctica. Es una obra concisa, breve, pero no por eso deja de ser exhaustiva. Es una obra que creo yo, todo abogado y principalmente aquel que se dedica a operar el sistema penal acusatorio en cualquiera de sus ramas, ya sea en el foro como abogado litigante, en la academia, en la judicatura, en la fiscalía o incluso en las asesorías jurídicas. Estamos hablando, por ejemplo, a nivel federal de la CEAP, pues deben tener presente. Es un libro que permite su fácil consulta, no es nada extenso, cuenta pues con no más de 200 hojas, que son muy breves y van directamente a los puntos que son importantes conocer en el sistema penal acusatorio. Y es muy importante, creo yo, que se difundan más este tipo de obras. Normalmente, cuando hablamos del sistema penal acusatorio, nos dirigimos a hablar de las cuestiones meramente procesales, a esta rama del derecho que es el derecho procesal y concretamente al derecho procesal penal. Y dejamos frecuentemente de lado esta rama de la argumentación jurídica, que es la valoración de pruebas o la argumentación en materia de pruebas. Robert Alexi, en su libro fundatorio de la argumentación jurídica, refirió que esta se componía de 6 ramas, y una de esas 6 ramas es precisamente la argumentación en materia de hechos, en materia de pruebas. En el año 1978, que él fue que hace esta obra, eh, se dolía de que era un área de la argumentación jurídica en general que era poco cultivada, que era poco analizada, tanto por los especialistas en derecho, por los académicos, y también era poco abordada por el personal que operaba los sistemas jurídicos o los procedimientos jurisdiccionales, judiciales o en general los procedimientos legales. Y debo decir todavía con cierta tristeza que aunque ha aumentado mucho la publicación de este tipo de obras a nivel internacional, por ejemplo en Italia, en España, ya no hablar de Alemania, es que hay ya mucha literatura al respecto, en nuestro país no la hay tanto. Y en materia de derecho procesal penal y más del sistema penal acusatorio, es realmente muy exigua nuestra producción académica. Y entonces, por ello, tener un libro como el que ha escrito el doctor y magistrado de circuito Iván Aarón Seferín Hernández es, en mi opinión, oro molido. En primer lugar, porque además de estar embebido en todas estas corrientes actuales de conocimiento jurídico e incluso de epistemología en general, vamos a hablar brevemente de algunos puntos de este libro y vamos a notar la profundidad y el calado que tienen las aseveraciones y el estudio que realizó el doctor Iván Aarón Seferín. Pero más allá del el profundo calado que tiene cada una de sus afirmaciones, lo importante, creo yo, es que el libro está diseñado y muy correctamente escrito para lograr llevar a la práctica todo este conocimiento abstracto y profundo. Y está escrito de una manera muy directa, con una prosa muy digerible, de muy rápida de lectura. Yo debo presumir que me leí el libro, pues ya hace un tiempo que tuve acceso
al manuscrito muy rápido, muy rápido. Si me llevé una tarde o tal vez 2 tardes fue demasiado, porque la lectura es muy sencilla, es muy digerible, está escrito en un lenguaje llano, pero no por eso renuncia a la técnica. Y creo que esto es muy importante mencionarlo, y más en estas épocas y con el entorno que estamos viviendo, porque cualquier estudioso del derecho, y aquí tenemos a uno muy distinguido, que es el doctor Iván, y también a todo nuestro público asistente, el conocimiento jurídico es muy, muy, pero muy vasto, y es también extremadamente técnico y complicado. Eh, Tenemos que conocer muchas cosas para poder operar con suficiente capacidad y suficiente destreza cada una de las ramas a las que nos dediquemos. El derecho, la ley, si bien están dirigidas a todas las personas, su complejidad y la cantidad de fenómenos que tiene que abarcar hacen imposible que una persona que no tenga estudios jurídicos profundos y técnicos, y más allá de ello también una experiencia práctica prolongada, simplemente no podría llevarlo a cabo de manera correcta. Así pues, si estamos en una república de personas iguales, donde la igualdad radica en que la norma que nos rige no es una impuesta por una persona que se sienta superior a nosotros, sino por nosotros mismos, ya sea de manera directa, en democracias directas, o bien a través de nuestros representantes en democracias indirectas, como es la mexicana o representativas. Entonces el respeto de la ley, el respeto del derecho y llegar a un estado de derecho es una labor que no podemos dejar pasar como ciudadanos en general. Y precisamente para poder hacerlo de mejor manera, para poder llevar el derecho a todo el país, a todas las personas, requerimos de obras académicas que no solamente sean derroches de erudición y de conocimiento abstracto, que sin duda es muy importante, pero también necesitamos que haya obras como esta, llenas de practicidad, llenas de conocimiento profundo, y al mismo tiempo rodeada de toda la experiencia que como operador jurídico en materia penal tiene una persona como nuestro ilustre autor, que ha operado en materia penal tanto a nivel de la Fiscalía, del Ministerio Público, como de la Judicatura, desde secretario hasta ahora, afortunadamente para el Poder Judicial Federal y para la República, como magistrado de circuito. Haciendo esta pequeña presentación de esta obra, si no tiene inconveniente el doctor Iván Aarón Seferín, eh, dado que a final de cuentas, aunque es una obra corta, los temas que abordan se refieren a todo el procedimiento penal, y cómo en cada una de las etapas es importante conocer la valoración libre y lógica de las pruebas y las diferenciaciones entre eh, evidencias, datos de prueba, medio de convicción, medio de prueba. Eh, si le parece, empezamos a hablar del único punto más o menos abstracto y teórico con el que empieza el libro, que me parece muy importante, que es el tema de la verdad, que es un tema que, más allá de lo importante y de lo profundo que es filosóficamente, es algo al que todas las personas estamos muy interesadas. Todo mundo en nuestra sociedad, y esto tiene pues ya por lo menos desde los griegos, que la solución de los conflictos tengan como un parámetro justo, el esclarecimiento de qué fue lo que sucedió. Y con base en saber qué es lo que sucedió, determinar qué es lo debido. Y precisamente como en nuestras sociedades occidentales, y más en las sociedades actuales, en las cuales impera el Estado de Derecho, o debe imperar el Estado de Derecho, como ya se ha explicado, la verdad es el principal instrumento o el principal punto de referencia para resolver los hechos. Y precisamente por aquí empieza
esta obra del doctor Iván Aarón Seferín. Me gustaría mucho que nos platicara un poquito de lo que dice en este inicio sobre la verdad material, sobre la verdad procesal, sobre la verdad histórica, las diferencias entre ellos y qué es lo que realmente busca el sistema penal acusatorio cuando habla de esclarecimiento de los hechos. Temas que aborda de manera muy puntual y muy profunda las primeras 20, 30 páginas del libro. Por favor, doctor. Muchas gracias, magistrado. Efectivamente, gracias por el apuntamiento tan objetivo y a profundidad del libro. Por leerlo también a profundidad es algo que agradezco de verdad en demasía. Efectivamente, cuando hablamos de verdad, este es un aspecto bastante complicado. Ha tenido un gran avance en la historia jurídica mundial, la obtención de la verdad. Los códigos un poco más antiguos, el código, por ejemplo, de procedimientos penales, el Código Federal de Procedimientos Penales, hablaba de llegar a una verdad material. Esta verdad material se entendía hasta algunos años como aquella que es irrefutable, como que fue lo que sucedió y como que realmente no hay ninguna duda de que eso es lo que realmente aconteció. Estos códigos manejaban realmente ese tipo de alcance que eventualmente con los grandes juristas que ha habido a nivel mundial, Michel Tarufo, nuestros también, digamos, afines juristas, por ejemplo, Carmen Vázquez, entre muchas más y muchos más autores, llegaron a la conclusión de que la verdad material es algo muy complejo de poder obtener. La verdad material es porque, como lo indicamos, es algo irrefutable, algo muy difícil de llegar. ¿Y por qué razón es tan difícil? Por la complejidad de lo sucedido. Por ejemplo, cuando hablamos de un proceso penal, ya hablando del sistema acusatorio o hablando de materia penal en sí, se traslada digamos, el evento o lo sucedido a través de personas, testigos, en algunas ocasiones peritos quizás, y víctimas o el propio imputado. Entonces tiene que ver esto con la percepción humana. Por ejemplo, puede ser que alguien esté asumiendo una verdad a partir de lo que está viendo, pero tiene que ver incluso con cuestiones orgánicas. Por ejemplo, a lo mejor no alcanza a ver bien de lejos y vio el evento a 20 o 30 metros, quizás no escucha bien y no estaba tan cerca del evento, quizás estaba distraído. Cada ser humano tiene una percepción diferente, cada ser humano puede trasladar lo vivido de una manera diferente. Hay quienes son objetivos, hay quienes exageran y esta verdad humana que se transmite a partir de un testimonio es lo que conlleva a una imposibilidad de obtener una verdad absoluta e irrefutable. Estos códigos fueron evolucionando a nivel mundial para llegar ya a hablar no de una verdad material, sino de una verdad procesal en sí, que es lo que fue la tendencia eventualmente de los años, que fuera una verdad procesal, es decir, lo que se prueba en el proceso. Pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que hay que recalcar que México fue de los últimos países que retomó un sistema acusatorio tal cual lo tenemos en este momento, porque si bien México en ocasiones se jacta de ser de los países más, digamos, importantes o trascendentales en Latinoamérica, realmente nuestro sistema penal era de los últimos en poder actualizarse a lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Esto conllevó pues también a otro aspecto muy importante que fue que empezamos a verificar algunas figuras de otros países que podría ser muy importante en México. Hay quienes que se consideran que el sistema acusatorio mexicano proviene del sistema anglosajón, que esto no es correcto, es realmente una ramificación muy lejana. Hay quienes también consideran que venimos de un sistema chileno, tenemos algunas figuras, pero no todas. Venimos de un sistema también colombiano, es una mezcla realmente muy complicada. El punto en particular es que el legislador y el constituyente, cuando incorporó el sistema penal acusatorio, entonces no se metió en problemas en poder descubrir la verdad material o la verdad procesal o histórica, sino en llegar a atenuar un poco la obtención de esta aparente verdad.
¿A través de qué? De el esclarecimiento de los hechos. Si vemos la palabra verdad en el Código Nacional, realmente lo encontraremos una o dos veces y no se refiere a esta verdad que se busca en el proceso. Busca esclarecer los hechos. ¿Y por qué esclarecerlos? Porque el Código Nacional se llevó a cabo a través de como lo dijimos, diferentes figuras que copiaron de otros países. Entonces tiene una salida multipuerta, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, el acuerdo reparatorio, que no llegan per se a una verdad, llegan realmente a una salida, a una multipuerta, y el juicio es el que llega más o menos a probar el esclarecimiento de los hechos. Entonces se dejó de buscar esta afanosa verdad material que era imposible de poder obtener, y precisamente el libro aterriza con esta cuestión de que lo que vamos a hacer es esclarecer los hechos. ¿Y cuáles hechos? Primeramente, la hipótesis o la tesis en sí propuesta por la Fiscalía a través de su teoría del caso, que la va a plantear a nivel procesal en la formulación de imputación, y de ahí viene la antítesis de la propia defensa, y después va emergiendo poco a poco lo que es lo que se prueba en el proceso. Entonces, esta verdad absoluta no existe en sí en el Código Nacional, no se busca afanosamente. Algunos códigos a nivel mundial están abandonando esta figura, otros se han quedado un poco arcaicos. Por ejemplo, el sistema colombiano sigue manejando verdad material, todavía el chileno lo sigue haciendo, pero algunos otros países ya han evolucionado a llegar a un esclarecimiento de hechos, a una verdad procesal, y abandonan este concepto. Entonces realmente es algo muy difícil de lograr porque el factor humano es completamente subjetivo, la percepción y la traslación de lo que se vive es algo completamente subjetivo. El libro toca esta cuestión a profundidad respecto de lo que se busca, de lo que se puede llegar a acreditar y de lo que eventualmente se puede concluir de un proceso. Para cerrar esta primera intervención, hay ocasiones que algunos autores mexicanos, yo he escuchado, que todavía se niegan a aceptar que la verdad material es inalcanzable y creen que el juzgador tiene que tener una verdad absoluta, material e irrefutable para poder juzgar. Realmente el juzgador va a emitir su resolución a partir de lo que las partes prueben conforme a sus teorías del caso. Entonces el juzgador realmente lo que va a hacer es, sí habrá algunas cosas que prueben una verdad quizás cercana a la absoluta, por ejemplo, un certificado de defunción que una persona ha fallecido, un dictamen médico en esa naturaleza, las fotografías del cadáver. Pero en un sistema tan complejo como es un proceso, no se puede llegar a una verdad material de un todo, sino que es algo más bien alcanzable a partir de temperarlo por el esclarecimiento de los hechos, magistrado. Precisamente este punto, por eso lo quería que lo expresaras un poco en lo que, en general, de lo que habla el libro, porque hemos escuchado muchas veces cuando hablan, generalmente en las fiscalías, y hablan de la verdad histórica, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que aconteció, y tratan de afirmarlo de manera categórica, pensando en esta verdad absoluta y material. Y es muy importante que la gente que opera los sistemas sepa qué es aquello que está buscando el sistema y qué es la finalidad que uno, ya sea como fiscal, ya sea como litigante o ya sea incluso como juzgador, cuál es la finalidad que se va a buscar y qué es lo más que está pretendiendo obtener el sistema penal acusatorio, que es precisamente esta verdad procesal, que no significa que sea subjetiva, eso lo vamos a ver a continuación porque también viene en el libro, no significa que sea algo subjetivo, algo relativo, no es algo equívoco, que pueda ser cualquier cosa, ¿no? Si tiene sus reglas, tiene su lógica, y precisamente es eso la materia misma del libro, cuál es la prueba valorada libre y lógicamente que permita llegar a ese resultado y que no sea un resultado azaroso, equívoco o ambiguo, sino algo que sea razonablemente sustentable y en un grado de probabilidad tal que sea el más cercano razonablemente a la certeza que se pueda llegar a tener. Y me parece que esto lo aborda de manera muy clara el libro. El libro, menciono otra cuestión formal, tiene dos partes. La primera parte se refiere a la prueba en el sistema penal y comienza precisamente con ese tema de la verdad. Y la segunda parte
habla ya de la valoración libre y lógica de la prueba. Entonces, para hablar de los temas que me parecen principales de esta primera parte, después del tema que ya hablamos de la verdad, me gustaría que nos hablaras un poquito de qué es lo que contiene el libro en relación con la diferencia entre evidencia como indicio, eh, datos de prueba, medios de convicción, prueba, medios de prueba y más o menos cómo es el camino procesal que tiene. Esto pues para dar una idea de qué es lo que habla el libro sobre estos temas tan importantes, recalcando que el estudio, además de estar sustentado en academia, también hay sustento de derecho comparado que me parece muy rescatable. Por favor, doctor. Sí, sí, claro, magistro. Este libro, bueno, es importante mencionar esta cuestión. Realmente lo escribí prácticamente hace 8 años y medio, casi 9 años, cuando el sistema empezaba. No había algún libro de prueba en esa época, era muy complicado poder aterrizar ya en la doctrina mexicana esta cuestión porque no había mucho material informativo, entonces habría que profundizar a través de las figuras que manejaban el Código Nacional y otras figuras a nivel internacional. Una de ellas, desde luego, que es algo que a mí me gusta mucho, que es la investigación jurídica. Me puse a investigar un poco a nivel legislativo cómo era la evolución del Código Nacional, cómo fue que el sistema evolucionó. Esto me llevó a tener en su momento en mis manos la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales, que era el antecesor, digámoslo así, del Código Nacional. Este Código Nacional, este Código Federal en su momento, que fue en 2011 cuando ya estaba listo, estaba a punto de salir como un Código Federal, pero la idea de que las entidades federativas querían eventualmente tener una intervención también para que fuera un código único fue que llevó a que el código tuviera que, digamos, bajarse, popularmente hablando, de ya la postura propia de llegar a la creación como ley. Y fue entonces que se originaron diferentes códigos, el llamado CONATRIP, que es el Código Nacional de los Tribunales de los Estados Unidos Mexicanos, que es el antecesor directo del Código Nacional. El punto en concreto es que cuando estos códigos se generaron, era muy sencillo el aspecto de prueba. Dato de prueba era aquel que estaba antes de juicio y prueba lo que estuviera en juicio. Pero el Código Nacional hizo una, digamos, complejidad o realizó una complejidad bastante importante de darle una diferenciación atendiendo prueba en sí, desde luego, como un todo, pero atendiendo al camino procesal o al momento procesal, iba a cambiar su connotación. Entonces, por ejemplo, nos hablaba de que cuando habría una fuente de la prueba, hablemos de, por ejemplo, un homicidio que llega la policía a un lugar donde mataron a una persona, aparentemente de, por ejemplo, un balazo. Entonces, fuente de la prueba eran los objetos y la propia persona sin vida que estaba en ese lugar, pero cuando ya tenía relación con un evento delictivo, se vuelven evidencias o indicios. Estas evidencias o indicios son aquellas que se van a llevar a cabo para el efecto de que se tengan que embalar bajo los términos que establece el Código Nacional, que es el numeral 227, que maneja la cadena de custodia como sistema de control y registro. Control porque es físico, embala, y registro porque lo va a establecer en un formato de cadena de custodia para tener, digamos, un registro que fuera muy fidedigno para que no hubiera o diera lugar a alteración de pruebas como eventualmente había pasado en México. Entonces, por esta cuestión muy, digamos, local, muy mexicana, muy regionalista de la historia mexicana, donde generalmente la policía alteraba la escena de los hechos, movían las cosas, como lo dicen en el argot policial, sembraba delitos. Entonces se crea la cadena de custodia, una figura que tiene más de 30 años en México, pero en el Código Nacional se aterriza de una manera muy importante. Las evidencias tienen que estar registradas y cuando ya de alguna manera tienen que aterrizar o tienen que registrarse en algún lugar, se tienen que, nos indica el Código Nacional que debe ser o se puede llevar a cabo ese tipo de cuestiones directamente en los registros que puedan ser de cualquier manera, electrónicos, en papel o como fuera.
A partir de esta cuestión y la historia de la averiguación previa, la Fiscalía opta por la carpeta de investigación, que son registros escritos, que solamente es eso, son registros, pero no es la prueba en sí, sino que los datos de prueba, y por eso es que se llama dato de prueba, porque hace una referencia, dice el numeral 261, dato de prueba es la referencia a determinado medio de convicción. Cuando hablamos de referencia es porque está registrado y como dice la palabra, se referencia a algo que está fuera del papel. Esto es, estamos hablando que, por ejemplo, una persona no va a emitir una declaración, va a emitir una entrevista porque la referencia es la persona que está fuera del papel. El objeto en sí va a estar registrado en una bodega de indicios, pero el objeto se encuentra fuera. Entonces, estos datos de prueba son eficientes primeramente para probar etapas previas al juicio, como una orden de aprehensión, un auto de vinculación al proceso, medidas cautelares o eventualmente también llevar a cabo, en este caso en particular, los registros para optar por medidas alternas. Entonces, este fue el primer panorama que, digamos, parecía sencillo. El problema es que el legislador mexicano en el Código Nacional ya hizo una ampliación de estos términos y, por ejemplo, cuando ya vamos a hablar de un procedimiento abreviado, hablamos ya no de datos de prueba, aunque per se lo sean, son medios de convicción. ¿Y por qué cambia el nombre? Porque el medio de convicción tiene que generar el convencimiento en el juzgador de que los datos de prueba son eficientes e idóneos para poder establecer una conducta, una sanción penal y emitir la sentencia correspondiente. Y si, por ejemplo, nos vamos a los medios de prueba, estamos hablando que son dos tipos de medios de prueba. No quisiera profundizar en la historia del por qué se tuvieron que incorporar en 2016 los medios de prueba en el plazo constitucional. Simplemente era porque se tendrían que desahogar y valorar de alguna manera, y los medios de prueba ahora entran en una ramificación diferente, donde primeramente se pueden aportar como desahogo de prueba en el plazo constitucional duplicado, cuando se impone una medida cautelar privativa de libertad o restrictiva de libertad, y en un segundo contexto, también, digamos, otra ramificación de los medios de prueba es la manera en que se van a invocar en la etapa intermedia para eventualmente a través de esos medios llegar a hacer prueba en el juicio. De tal manera que la prueba en sí siempre sigue siendo la misma, pero la connotación es diferente y también la valoración, porque por ejemplo, cuando hablamos de datos de prueba solamente se realiza una ponderación, que el ponderar es sopesar el peso procesal tal cual. Entonces, la ponderación se hace a partir de datos de prueba. No voy a hacer una resolución en la vinculación a proceso a partir de una dogmática penal a profundidad. Esto lo ha definido la Suprema Corte en la contracción de tesis 87-2016, que en esa época, en 2016, cuando me tocó ser juzgador en Yucatán, había una gran, digamos, contraposición a nivel nacional de que si el auto de vinculación tenía que ser como el auto de forma de prisión, al establecer casi como si fuera una sentencia, un estudio dogmático. Yo tenía otra idea de que solamente era el enunciado típico, digamos, el artículo en sí acreditado, y me tocó denunciar la contradicción de tesis en esa época y bueno, afortunadamente ganamos los que pensamos que no era un estudio dogmático, sino que ese aspecto era para la sentencia. Entonces, esto repercute en el estándar, que quiere decir que cuando hablamos de vinculación a proceso, estaremos hablando de datos de prueba que solamente van a ser idóneos y suficientes para probar un hecho delictivo y que probablemente la persona lo cometió. Pero cuando hablamos de prueba, hacemos un estudio dogmático a profundidad para poder entonces ya acreditar una acción típica, antijurídica y culpable. Es más o menos esta introducción respecto a este tema, magistrado René. Y precisamente en el libro se desarrolla de manera más puntual este camino de la prueba y esta diferencia entre datos de prueba, medios de prueba, medios de convicción. Por ejemplo, se menciona que pues prácticamente es una diferencia nominal de dato de prueba y medio de convicción, porque el medio de convicción se utiliza para el procedimiento abreviado, lo aborda el libro. Y también en el libro, y es algo que me parece muy importante para destacar su cariz pragmático, es que tiene muchos cuadros, muchos diagramas de flujo,
y en los que explica o sintetiza todo este material que se está abordando en el libro, que se estamos reseñando de manera sucinta, que permite al que lo lee repasar rápidamente qué fue lo que se abordó en el capítulo correspondiente. También contiene muchos recuentos de conclusiones o de puntos que se han abordado y conclusiones a las que se ha arribado después de la argumentación. Así que incluso podría servir para llevarla con uno mismo, un vademecum, como el que usan los médicos, y en él podemos basarnos eh, de manera muy puntual para poder utilizarlo pues en el día a día, ya sea como estudiante, ya sea como litigante, como fiscal o incluso, ¿por qué no?, también como juzgador. Aquí pues muestro brevemente cómo hay cuadros, muchos cuadros, casi prácticamente cada capítulo se cierra con cuadros y también eh, con puntos de conclusiones. Acá hay otro cuadro. En fin, ahora me interesa hablar más ya del tema mismo del libro, que es la segunda parte. A lo mejor aquí nos vamos a tardar un poquito más, que es la valoración libre y lógica de la prueba y sus estándares probatorios. ¿Por qué me interesa esto? Que realmente es la parte más difícil de la labor jurisdiccional y creo yo de la labor de todos los operadores del sistema, para los litigantes, para el público defensor o asesor jurídico o fiscal, pues tienen que desarrollar su teoría del caso, y uno de los elementos esenciales de la teoría del caso es precisamente la fase o la parte probatoria. Y ellos tienen que hacer un ejercicio de qué valoraría el juez si le presentas tal o cual medio de convicción o medio de prueba en juicio que se desarrolla en tal, para poder llegar a sostener su teoría en general, ¿no? Su base jurídica y su base fáctica. Y, y es también para la labor jurisdiccional la parte más difícil, cómo se puede inferir razonablemente y racionalmente la existencia de indicios, es decir, de enunciados de esto existe, más esta cosa existió, más esta cosa existió, y cómo juntar esos enunciados para generar una historia completa de todo lo que haya acontecido en los hechos. Este camino que se da desde, ya lo vimos, desde el ofrecimiento de prueba hasta su admisión, llegamos al punto álgido, ¿no? Que es el desahogo ya en juicio, y cómo se debe valorar, cómo se debe determinar los alcances de la información que se recibe, cómo se debe, eh, eh, ¿cómo decirlo?, cómo se debe expresar eh, en palabras, y cómo se debe concatenar entre sí todos estos enunciados que vamos a ir formando a partir de la información que aportan los diferentes medios de prueba. Y eso es lo que aborda la segunda parte de esta obra del doctor y magistrado Iván Aarón Ceferini. Me parece que lo aborda de manera magistral. Es un poquito más corta esta segunda parte que la primera, cuando creo yo que es la más complicada, y precisamente es algo que me gusta destacar favorablemente, porque aquí la capacidad de síntesis y de concisión que muestra la obra es realmente muy grande y muy envidiable. Voy a pedirle al doctor que me enseñe un poco de eso, porque a veces me gana lo barroco, y en cambio al doctor Iván, todo lo contrario, es muy agradable de leer. Esta segunda parte del libro no tiene más de 80, 90 hojas, y van al punto, y del punto más difícil de la labor jurisdiccional, y donde normalmente quienes estamos en órganos terminales, en mi caso, y prontamente también el magistrado Iván Aarón Ceferín, notamos que se dan la mayor parte de las deficiencias, tanto a nivel de los operadores, me refiero el foro, me refiero a los fiscales, me refiero a los asesores y los defensores, y también los jueces que nos toca revisar. Y esta manera en que se aborda
el tema, la claridad y la profundidad, porque reitero, hay mucho calado en ello, me parece digno de imitar y también de publicitar. Por eso, pues, ojalá la mayor parte de nuestro público tenga bien adquirir la obra. Al final le daré también la palabra al doctor Iván para que nos diga dónde podemos acceder a ella. Y precisamente esa segunda parte del libro comienza hablando de los sistemas de valoración, que me parece importante que hable un poquito el doctor Iván sobre esto, porque me parece que estamos, como él lo ha mencionado, en un sistema penal acusatorio eh, que tiene muchas fuentes. Tiene algo de chileno, tiene algo de colombiano, tiene algo de puertorriqueño, tiene algo hasta un poquito de alemán, tiene algo de mexicano, porque pues, la autovinculación a proceso es así, es completamente nuestra. Eh, Tiene de todo un poco. Y precisamente por tener de todo un poco, es muy fácil caer en la tentación de volver al pasado, al sistema de valoración mixto, que es el que regía en el sistema anterior, pero también corremos el riesgo de llegar a otro sistema de valoración más propio del sistema anglosajón, que es el de íntima convicción. Ambos extremos que son indebidos para nuestro nuevo sistema. Y me parece que de una manera muy correcta y muy propia se aborda en el libro cada uno de estos sistemas y cómo es que podemos evitar caer en esta tentación de irnos a los extremos de la íntima convicción o de la valoración tasada. Por favor, doctor. Efectivamente, esto tiene que ver un poco con la historia de la humanidad, de lo que hemos vivido, incluso lo que ha sido cruento para la humanidad, lo que ha sido algo realmente muy complicado. Por eso se relaciona mucho con la verdad en su momento que se podría llegar o se buscaba obtener. En su momento vamos a hablar un poco de la época la época colonial en México, cuando se buscaba o la iglesia tenía un poderío bastante importante y buscaba llegar a una verdad. Y la verdad absoluta que buscaba llegar era a partir precisamente de cualquier medio. Entonces, en su momento, cuando se crea este tipo de, digamos, afanosa verdad, en su momento, hablamos de que decía la iglesia, por ejemplo, católica, decía, es que la única persona que puede saber qué sucedió realmente es la persona que cometió el evento. Entonces, la verdad material y la verdad irrefutable la puede decir la persona que lo cometió. Y entonces buscaban a través de la confesión obtener este tipo de verdad. Este tipo de aspectos dio bueno, lugar a que a través de una bula papal el Papa Inocencio III permitiera la tortura para que pudieran obtener la verdad material o absoluta de quien lo cometió y pues terminaban realmente diciendo lo que fuera con tal de que no fueran torturados, ¿no? Entonces, esto generó una evolución, eventualmente duró muchos años este aspecto, realmente fueron muchos años hasta que llega la Revolución Francesa y genera una cuestión un poco más, un pensamiento ilustrado, donde ya se le permite entonces tener una mayor libertad de valoración de la prueba. El punto en concreto es que cuando estamos aterrizando en esos sistemas, tenemos, digamos, la prueba tasada o la prueba calificada, por llamarlo así, que es un punto de desconfianza hacia el juez. No se le permite ir más allá de lo que la ley indica. Vamos a dar un ejemplo. Una inspección, por ejemplo, judicial, una inspección, en su caso ministerial, estoy hablando de los sistemas anteriores, o por ejemplo, un documento público, eran una verdad, eran prueba plena. Entonces quiere decir que no daban ningún tipo de libertad al juzgador para poder decidir qué tipo de valoración le daba a ese documento, por ejemplo, público. Si era un documento público y no era falso, la consecuencia inmediata es que era prueba plena. Entonces, este punto era bastante complicado porque es un, digamos, voto de desconfianza hacia el juzgador. Se crea para que el juzgador no tenga mayor libertad de valoración más que la que indica el legislador. Pero por otro lado, también se crea lo que indicaste, magistrado Rogelio, el sistema de íntima convicción. El sistema de íntima convicción es lo contrario.
donde yo íntimamente me voy a convencer de algo que estoy apreciando, soy receptor de la prueba y a su vez, debido a este contexto, solamente tengo que dar mi veredicto y voy a dar el veredicto de inocente o culpable, pero no voy a explicarle absolutamente a nadie por qué llegué a hacer, digamos, al convencimiento de que la persona es culpable o que es inocente. Esto es propio del sistema incluso actual anglosajón, el sistema de jurados, donde el jurado va a determinar si es inocente o culpable y no explica absolutamente nada. Por eso decíamos en un principio que el sistema mexicano, si bien tiene un poco de matices, como lo indicas, magistrado, de puertorriqueño, de anglosajón, no es una ramificación completa. ¿Por qué? Porque cuando se crea este sistema, digamos, de íntima convicción de que nombras a un jurado y después eventualmente van a ellos a juzgar, porque ellos son los que juzgan, y el juez solamente va a imponer la pena. Entonces, en Europa se empezó a considerar que las personas, por ejemplo, con respeto, el que vende, el de la ferretería o el plomero, cómo pueden llegar a juzgar actos jurídicos. Y decían que solamente se basaba en cuestiones emocionales o percepciones humanas. Entonces, por eso se empezaron a crear una ramificación diferente a través primeramente de jueces legos, que eran ciudadanos que estaban contratados para poder ser, digamos, jurados durante un tiempo. Esto se dio un poco más en Francia y en Inglaterra, perdón, en Francia y en España. Y a partir de ello, entonces se empieza a generar la idea de que fueran jueces expertos y no jueces legos quienes llevaran el juzgamiento de las personas. Entonces de allí Latinoamérica adopta ese sistema a través de precisamente que sean jueces los que van a resolver. Claro, Latinoamérica hace algunos años, no muchos años, estoy hablando hace 6, 7 años todavía, tenía un sistema de jurados. Pero el punto en particular es que entonces, a través de la ideología y de los pensamientos críticos de los juristas, se empezó a generar ciertos aspectos, por ejemplo, el comité a nivel internacional, por ejemplo, el Comité Europeo indicó que para que una sentencia no fuera arbitraria, tenía que ser entendida por la persona destinataria. Entonces nadie podía entender por qué era culpable e inocente con un sistema de íntima convicción. E incluso la Corte Interamericana indica que la propia resolución debe ser motivada. Bajo este panorama emergió la idea de crear o de alguna manera modificar el sistema bajo una valoración racional de la prueba, que es lo que adoptó Latinoamérica, una valoración racional. Por eso se dice que Latinoamérica o México en sí también proviene de un sistema europeo latinoamericano. Más bien es una ramificación a partir de la propia, no de la íntima convicción, sino de la valoración racional de la prueba. Entonces, en la actualidad, tenemos algunos países que tienen jurado, por ejemplo, todavía en Latinoamérica. Perú, por ejemplo, es uno de ellos para algunos delitos. Nicaragua, donde tienen jurado, pero cuando dicen inocente o culpable, omiten el veredicto, el presidente de jurado explica por qué. Esto México lo adoptó con los años y entonces viene lo que es la valoración racional de la prueba, basado en la sana crítica racional. ¿Y qué es la sana crítica racional? Porque eso es algo que no vamos a encontrar en el Código Nacional, lo vamos a encontrar en la exposición de motivos constitucional de la reforma de 2008. Es que nosotros vamos a recibir la prueba de manera libre, por eso es libre y lógica, pero quiero explicar por qué. La recepción es libre. Ninguna prueba es más importante que otra a efectos de valoración. Todas son iguales, se van a recibir de manera libre la percepción propia. Pero va a ser lógica porque tengo que motivar. ¿Y por qué tengo que motivar? Pues porque primeramente provengo de un sistema europeo latinoamericano que me dice que tiene que estar motivada mi sentencia para que no sea arbitraria. Y segundo, porque a nivel local en México el artículo 16 no cambió, de hecho no ha cambiado desde que se creó, más que en solamente 2 o 3 cuestiones del primer párrafo, donde dice que una resolución tiene que estar fundada y motivada. Entonces, esto nos obliga a tener una valoración, primeramente, percepción libre, pero explicación lógica, motivación lógica. ¿Y cuáles son los parámetros para seguir al respecto?
La sana crítica racional dice que no son reglas, sino que son parámetros de racionalidad. ¿Y cuáles son los parámetros? Pues la lógica, la ciencia y la experiencia. Son los tres parámetros para poder de alguna manera emitir resoluciones. Y es cuando empieza a evolucionar el sistema y conocemos a la lógica realmente como la que se va a apoyar, que es la lógica dialéctica, donde se crea una tesis, una antítesis y una síntesis, que es el fiscal, la defensa o la víctima y el juez. Eventualmente viene la ciencia, que son los conocimientos científicamente afianzados. Y científicamente afianzados son porque son aceptados universalmente. Por ejemplo, a principios de siglo se sabía que el ADN tenía, bueno, se supo que había una carga hereditaria de individuo tras individuo, pero hasta que en 1966 ganaron Watson, entre otros más, el premio Nobel de poder establecer que el ADN era único en un individuo a nivel mundial, entonces fue que un conocimiento afianzado del ADN ya se acepta en los tribunales como un hecho notorio de que si hay una correspondencia de ADNs, simplemente o son familiares o tienen algún tipo de vínculo genético. Y la experiencia que evolucionó a través de las máximas de la experiencia, que este aspecto a veces se confunde, porque máximas de la experiencia no quiere decir la experiencia del juzgador. Máximas de la experiencia son conocimientos reiterados en un lugar y en un momento determinado. Por ejemplo, si en la audiencia nosotros vamos a encontrar que dice la persona, y lo vi, por ejemplo, en la época de la pandemia, y venían 3 personas con cubrebocas. No vamos a justificar porque tenían cubrebocas, porque máximas de la experiencia que sabemos reiteradamente que en esa época todo el mundo teníamos cubrebocas por la pandemia. Entonces, esas son máximas de la experiencia. El punto a conjugar con esto es precisamente aterrizarlo en una resolución judicial. Y ese es el parámetro bastante complicado. Cuando hablamos de quitarnos el chip en su momento, no es tanto de quitarnos el chip como se dice en el argot jurídico un poco más popular, quitarnos el chip del sistema anterior, más bien es de esta valoración racional de la prueba. Y cerraría en esta intervención con un ejemplo. Y esto dio lugar a una tesis, incluso en el primer circuito. Vamos a suponer que las cámaras del C5 en la Ciudad de México detectan un microbús que se detiene de manera abrupta y bajan 3 personas guardándose como si, no se ve, pero como si fueran armas en el pantalón y bajan como con un costal con cosas. Entonces, después del microbús bajan diferentes pasajeros que empiezan a buscarlos visualmente a las personas que corrieron. Las cámaras se dan cuenta de esto y hacen un seguimiento de las personas que corrieron y se meten a una vecindad y son detenidos. Todas las personas, todas las víctimas van y declaran porque quieren sus objetos de vuelta ante el Ministerio Público. Pero curiosamente, porque la defensa o ellos mismos amenazan a las víctimas, ya no se presentan a juicio. Entonces, ya no hay declaración de la víctima en juicio. Podrían entonces decir, vamos a pensar en el chip anterior, dirían, es que si no vinieron las víctimas, se cae el asunto. Ahí estaríamos tasando la prueba de que es más importante lo que dicen los propios testigos o las víctimas que no dijeron para poder establecer este contexto. El punto es que entonces, ya aterrizando, vamos a hablar de una sentencia condenatoria en este caso. Tendríamos primero, tenemos un parte policial que dice que en cuanto nota la cámara de C5, nota esta cuestión, le da aviso a las autoridades y hacen el seguimiento. Los encuentran en una vecindad, les encuentran objetos que no son suyos, credenciales que no son suyas, con un arma de fuego y con 2 navajas. Después, ese es, digamos, el parte policial. Vamos a pensar en la ciencia, los conocimientos científicamente afianzados. Se hace una comparativa de los rasgos fisonómicos que aparecen en las cámaras de C5 con las personas que aparecen en la audiencia, tienen ficha signalética y son coincidentes. Segundo, ciencia también. Hay huellas dactilares en los objetos de ellos, de objetos que no son suyos, credenciales que no son suyas, celulares que no son suyos. Segundo aspecto, máximas de la experiencia. Sucedió en la colonia Morelos y es un hecho conocido socialmente que cuando un microbús se frena abruptamente y bajan corriendo personas guardándose cosas,
Es casi un hecho socialmente reiterado pensar que acaban de robar a los pasajeros. Después vamos a la lógica. Si las personas corrieron y no hubo ninguna interrupción en el seguimiento por imágenes y les encontraron objetos que no son suyos, navajas, pistolas, y además coinciden con las personas que bajaron, y hay un parte policial que dice que fue con motivo de un robo, que los policías se fueron a declarar, entonces podría sostenerse una sentencia condenatoria. Esto es el parámetro de racionalidad que se emplea en este aspecto. Desde luego, aterrizarlo es lo más complicado. Es, digamos, lo que tenemos nosotros como un reto, como juzgadores, para poder analizar, no de manera como se hacía en el sistema anterior, sino a través de esta sana crítica racional y de la valoración racional de la prueba. Magistrado. Pues hasta, bueno, fue tan concisa y tan buena tu explicación que me robaste prácticamente lo último que quería tratar. Nada más quiero destacar lo que ya se ha mencionado en el sentido de que este sistema de valoración que necesitamos para el nuevo sistema penal acusatorio y para el fin que tenemos, que es obtener una verdad procesal, eh, es tener parámetros de racionalidad que son la lógica, que es la lógica formal, la lógica que se parece a las matemáticas, no exactamente igual, pero se parece, que también es los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia, y pues, naturalmente eh, saber ordeñar la información que nos dan los medios de prueba que se nos presentan a juicio. Y algo que me gusta destacar y quiero destacar también del libro, en esta parte que acaba de narrar el doctor Iván, es que también pone en movimiento estos parámetros de racionalidad y los enfrenta entre ellos. O sea, la dialéctica que él ha hablado, que es la que rige en general el proceso, la tesis, la antítesis y la síntesis, lo hace mismo al confrontar estos parámetros de racionalidad. Y entonces, al poner en movimiento estos conceptos, se hacen más asequibles para poderlos aterrizar a los casos prácticos como el que acaba de narrar como ejemplo nuestro querido autor. Ya para terminar, y precisamente ya es lo último que trata el libro, si nos puede hablar el doctor sobre los estándares de prueba que hay en el proceso penal, en cada una de sus etapas, de manera muy breve para no extendernos demasiado, no porque no queramos, sino porque pues el tiempo es un bien escaso. Por favor, doctor. Muchas gracias, magistrado. Sí, efectivamente, la última parte del libro es algo que, lo voy a decir con sus palabras, me atreví a proponerlo, pero bajo un aspecto, y aquí me gustaría como profundizar en este punto. Yo siempre he pensado que la convicción del juzgador no puede establecerse en números. No puedo decir tengo comisión de uno, dos o tres. Esto no es correcto. La última parte lo que hago es una comparativa numérica, pero comparativa numérica no porque tenga que pensar el juzgador tengo 5, tengo 6, sino más bien comparar una figura con otra. Me explico de una manera más sencilla. En el libro propongo que no solamente hay bueno, un estándar probatorio, porque siempre se dice que el estándar probatorio es más allá de toda duda razonable. Hay una variedad enorme de estándares probatorios en el sistema penal acusatorio. ¿Y por qué esta variedad tan grande? Porque la convicción debe ser, desde luego, de una manera diferente en cada etapa procesal. Y por eso es que en este caso en particular, cuando hablamos de, por ejemplo, un auto de vinculación a proceso, siempre se dice en audiencias casi de manera automática, es que es un estándar mínimo. No es un estándar mínimo, es un estándar razonable de probabilidad. Y si me lo permite la Fundación y el señor magistrado, me gustaría aquí proyectar este punto. Fíjense, esto es más o menos las gráficas que manejo en el libro, donde el número 0 son conjeturas y determinaciones irracionales, no son propias de un juzgador. El juzgador no puede resolver con conjeturas, sino mínimo con indicios. Y lo que está en número 10 es la verdad material histórica, que es inalcanzable.
Entonces, por ejemplo, esto se va moviendo a partir del 1 y el 9, que son los parámetros alcanzables. Por ejemplo, cuando estamos hablando, en este caso me parece que es el auto de vinculación a proceso. Bueno, cuando estamos hablando del auto de vinculación a proceso, estamos hablando de que es un nivel medio, porque es una probabilidad media. ¿Y por qué no es algo solamente que yo lo digo? De hecho, el juzgador, perdón, el legislador lo va previendo en la propia ley, cuando dice que, por ejemplo, para dictar auto de vinculación a proceso, se requiere que se hubiera acreditado un hecho que la ley señala como delito. Es decir, no un delito, un hecho que la ley señala como delito. Y segundo parámetro, que probablemente el imputado intervino en su comisión. Estamos hablando de probabilidades. Entonces, es un estándar medio, no es mínimo. ¿Qué es un estándar mínimo, por ejemplo? El que podría entrar en un número 2 o 3 comparativamente hablando. Llega una mujer golpeada a la fiscalía y bajo este parámetro pide una medida de protección, denuncia a su esposo por violencia familiar y ella dice, necesito una medida de protección. El Ministerio Público no va a decir, no, pues quiero que me convenzas realmente de que no te pegas tú sola, ¿no? Realmente le va a prestar el apoyo para una medida de protección casi con indicios menores. Ese es un estándar mínimo. Pero por el contrario, cuando ella llega y dice, ya no requiero la protección, se requiere que se convenza el juzgador o el Ministerio Público de manera más allá de todo duda razonable que ya no requiere la protección la mujer. Por ejemplo, en un estado de senilidad o de embarazo de una mujer embarazada o de una persona, bueno, con edad avanzada, digo senilidad porque se dice el Código Penal Federal, una persona de la tercera edad que aparte tiene enfermedades que son graves, tiene que acreditarse con periciales de manera casi irrefutable que tiene una enfermedad de esta naturaleza, equiparada a una enfermedad terminal como el cáncer, como el SIDA, por ejemplo. Entonces, estos parámetros el juzgador es más rígido porque tiene que demostrarle de una manera casi irrefutable. Pareciera que es algo, digamos, bueno, aquí lo aterrizo de manera muy gráfica porque son una gran variedad de ejemplos que doy, orden de aprehensión, medidas cautelares, prisión preventiva justificada, en su momento oficiosa que todavía de alguna manera subyace en el sistema, por ejemplo, técnicas de investigación, de todo se hace una comparativa del estándar que es el convencimiento al que tiene que llegar el juez comparativamente hablando. Por ejemplo, si vamos a hablar de suponiendo una orden de aprehensión para efectos de conducción del proceso, el estándar es más alto en una orden de aprehensión para conducirlo al proceso que la propia vinculación a proceso. ¿Por qué es más alto? Simplemente por el hecho de que van a prender a una persona en la calle y la van a conducir a un reclusorio. Y la vinculación no siempre conlleva una privación de la libertad. Esto está gráficamente en el libro. Pareciera, bueno, yo lo hice de manera gráfica, pero lo hacemos de manera automática los juzgadores. Si llega una mujer diciendo que está embarazada y que quiere estar en la prisión preventiva que se imponga en su casa, tenemos que convencernos que está realmente embarazada, porque de lo contrario no podríamos nosotros ordenar esta excepción del numeral 166 del Código Nacional. Tendríamos que tener esta convicción realmente tal cual. Entonces los estándares van variando. Por ejemplo, cuando vamos a pedir una nulidad de las pruebas por violación a derechos humanos, esta nulidad de las pruebas, que es la prueba ilícita en sí, debemos tener un estándar tan convencido de que estas pruebas violaron derechos fundamentales de manera directa para poder nulificarlos, porque de lo contrario no podríamos llevar esta postura. Entonces, la propuesta que se hace en el libro, toda la última parte, es realmente lo que se tiene que llenar para llegar a el convencimiento del juzgador. Esta comparativa se hace de manera muy acuciosa y se explica figura por figura. Por eso es muy importante, por ejemplo, en ocasiones, a mí me ha tocado mucho en audiencia, que llegan los abogados, la defensa generalmente, y llega y dice, y bueno, usted tiene que declarar nulo esta prueba en virtud de que eventualmente se requiere un estándar mínimo para poder acreditar violación de derechos humanos. Esto no es correcto porque si bien los derechos humanos deben estar completamente protegidos, la consecuencia de la nulidad debe ser con una convicción absoluta del propio juzgador de que aconteció de esta manera.
pues hemos dado un recorrido superficial a todos los temas que trata el libro. Naturalmente, la obra los aborda de manera más profunda y puntual, con ejemplos, eh, con cuadros, con ilustraciones que lo hacen todavía más fácil de entender y de aplicar. Algo que para terminar me parece que también es importante referir que contiene la obra es que habla de los estándares que se requieren no solamente para cada etapa del proceso, sino incluso para distintos tipos de resoluciones, por ejemplo, la orden de aprehensión, la autovinculación a proceso, la prisión preventiva oficiosa, que es un tema muy importante precisamente en esta época en la que todos estamos en posturas encontradas sobre si vamos a inaplicarla, si vamos a interpretar de otra manera el artículo 19 constitucional o si vamos a aplicar una interpretación restrictiva del artículo 19 con límites a derechos fundamentales. Y me parece que para las posturas que tenemos actualmente, lo que viene en el libro se puede utilizar de manera muy puntual y muy didácticamente cada una de las labores y de los ámbitos en los cuales distintos operadores del derecho penal tienen lugar. Y por esto, bueno, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta, pero antes de responder preguntas que pueda tener el público, pues creo que llegamos a la parte más importante del programa, que es saber dónde podemos encontrar y adquirir esta importante obra. Si tiene alguna página de internet, pues que no la pase para que ahí puedan las personas que nos siguen acceder de manera más fácil y pues me parece que puedan tener un fácil acceso a este libro que, repito, es de primordial importancia, no solamente por su profundo arraigo de estudio y de académico, de fuentes bibliográficas y de estudio de derecho comparado, también estudio de los procesos legislativos que dieron origen tanto a la reforma constitucional del año 2008 y como al Código Nacional de Procedimientos penales. Me parece que todas las personas que operamos el derecho penal debemos tener esta magnífica obra del doctor Iván Aarón Seferín. Y por último, antes de darle la palabra al doctor para que nos dé estos datos que creo la mayor parte de los que estamos aquí presentes estamos ansiosos de recibir, eh, me parece muy importante apuntar que esta, esta obra, escribir esta obra, lo hace por amor al arte, por amor al derecho, por amor al Estado de Derecho, por amor a la República, no para obtener ganancias monetarias. Esto no se trata de hacer rico al doctor Iván. Nadie se hace rico escribiendo libros. Más bien esto se hace y esta labor tan hercúlea de escribir un libro tan importante como este, todo el tiempo que se tiene que dedicar para poderlo realizar, tiene una sola finalidad que es enriquecer el debate jurídico, aportar algo nuevo a lo que hay en materia bibliográfica, sobre la materia de la valoración de la prueba libre y lógica, y más para el sistema penal, en donde, repito, no hay muchas obras que consultar, y menos obras escritas por alguien que es doctor en Derecho, por tanto, el máximo grado académico, es magistrado de circuito, que es el máximo grado de la carrera judicial, y alguien que ha operado el sistema tanto a nivel judicial como a nivel ministerial. Esta riqueza que tiene la obra, que aporta esta experiencia del doctor Iván en esos tres ámbitos, me parece invaluable y hace digna de lectura acuciosa y repetida a esta obra. Por tanto, lo felicito, doctor, y felicito al país por esta obra y por su nombramiento como magistrado, y le doy la palabra para que nos diga dónde podemos conseguir esta magnífica obra. Gracias, maestro. Efectivamente, la verdad es que desde que puse la primera letra, mi afán nunca fue cobrar un solo centavo por esta obra. Realmente es difusión de información.
La primera edición la confería la Escuela Judicial, cedí los derechos incluso para que pudiera ser parte de la bibliografía a nivel también de Internet. Me enorgullece, voy a dar aquí un poco de autoelogio, si me lo permiten. El libro está recomendado por la Corte Interamericana en su propia página como lectura recomendada. Y esta segunda edición la quise llevar a Jibo porque en su momento el señor magistrado Miguel Ángel Aguilar López, en paz descanse, me prometió que si podría llevar a su instituto esta cuestión. Y si le dije que el único aspecto que yo quería era que las ganancias que se elevaran en gran parte a mí como autor, pero que fueran dirigidas a una labor altruista. En este caso en particular, es una asociación de niños con cáncer de recursos, bueno, son paupérrimos, es gente muy limitada de recursos económicos. Entonces, cada aportación realmente es una ayuda muy importante para ellos. Y se puede encontrar directamente llamando al Instituto Jibo, es HEBO, directamente llamando ahí para que se pueda dar, digamos, bueno, información al respecto, pero también para que fuera más directo pedí al instituto que me pudiera enviar unos ejemplares. Entonces tengo algunos prácticamente conmigo y podemos verlo. Me parece que el canal directo que puede ser, si me lo permiten, puede ser a través de Messenger de Facebook. Así tal cual es Iván Seferín, estoy en mi Facebook tal cual. Y si me escriben por Messenger, yo veo la logística para poder enviárselas incluso con dedicatoria. Y eso lo haría directamente, digamos, los que yo tengo, y los que son en Jibo, pues vería también la manera, si algún día nos vemos, de poderles dedicar algo al respecto de la página. Pero sí puede ser en la página de Jibo o directamente de esta manera, mientras veo la manera en que se pueda como hacer una logística más directa al respecto, pero podría ser de esa manera y ya yo me encargaría de poder pues dirigírselos a ustedes. Pues además de que las personas que adquieran ese libro se harán un gran favor porque aprenderán mucho de él, pues además tiene este plus de que las ganancias van directamente a esta, pues muy noble finalidad. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Aparte de admirar mucho al doctor Iván Seferín, me precio de considerarme su amigo y ahora con esto, pues hasta más orgullo me da preciarme de tener esta calidad. Pues muchas gracias, doctor Iván Seferín Hernández, por estar aquí, por permitir a este programa ser la puerta de publicidad para esta obra, ahora que se puede adquirir de manera eh, más amplia. El principal problema que tuvo cuando se publicó con la Escuela Judicial es que los tantos impresos únicamente se repartieron entre jueces y magistrados y realmente era muy complicado conseguirlo de manera por fuera de la rama judicial. Y me parece que este tipo de obras pues tienen que abrirse para toda la gente, para todos los operadores. Veo aquí con gusto que hay gente inscrita que forma parte de la fiscalía, que forma parte de las defensas, que forma parte de la judicatura, gente que pues conocemos bien, Iván y yo, que les mandamos saludos en nuestros medios de comunicación que tenemos electrónicos, y me parece, y yo estoy de la opinión convencida, de que lo que hizo bien el doctor Iván en publicitar esta obra por este medio. Y bueno, encarezco a todas las personas que nos han visitado que también difundan la existencia de esta obra, y todos los que consideren que les puede ayudar, y yo considero que a todos les ayudaría, la adquieran. No solamente se van a hacer un gran favor a ustedes, van a enriquecer de manera muy importante su biblioteca, además se va a realizar una obra altruista muy notable. Pues antes de despedir
el programa, pues quisiera darle la palabra por última vez al doctor Iván, pues que nos diga algo más en general sobre todo esto. Pues que gracias, magistrado, de verdad, gracias a todo el equipo de la Fundación de Tiempo de Derechos, de la revista, tal cual. Gracias al doctor Rafael Estrada, a todo su equipo, doctor César, maestra Olivia, Susana, Miguel. Gracias de verdad por esta difusión. Y realmente tenemos algo en común. Ustedes difunden la información con fines completamente altruistas porque los eventos que organizan son gratuitos, las constancias son iguales, la gente los quiere mucho, es una fundación muy renombrada, cada vez se habla mucho más de ustedes, los felicito por toda esta labor que han hecho, de verdad es algo que yo les aplaudo y muchas personas, muchos abogados deberían hacer este tipo de organizaciones que son realmente una difusión de conocimientos. Les agradecemos, les agradezco a título personal y les agradecemos todos los juristas para que nos puedan difundir este tipo de información de manera totalmente gratuita y aún con constancia. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta labor y pues para mí, como siempre, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No sé si el doctor César Ruiz o el doctor Rafael Estrada quieran decir algo. César, ¿no? Pues doctor Rafa, Bueno, tiene pues la voz. como siempre que está con nosotros su señoría, es un honor escucharlo. Y bueno, más con esta pres tan estupenda, una primicia de primerísima calidad, la segunda edición de un libro reputadísimo e importantísimo, como ha dicho muy bien nuestro anfitrión, el señor magistrado José Rogelio Alanís. Así es que, muy querido Iván, felicidades por partida doble y que vengan la partida triple, la cuádruple, la quíntuple, con más y más ediciones al servicio del debido proceso. El proceso, vamos a decirlo así, dignificante de la condición humana en materia penal, en sede de procedimiento judicial penal, como muy bien nos lo ha explicado esta tarde su señoría. Muchísimas gracias, es realmente impactante escucharlos a los dos. Un abrazo muy fuerte y que sea un estupendo 2024. Empieza muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues Doctor César. igual, muchísimas gracias, magistrado Alanís, por traernos esta obra, por permitirnos ser el foro que la da a conocer. Es un privilegio para nosotros. Muchísimas felicidades, magistrado, también Seferín Hernández, pues, por su recién nombramiento, por su toma de protesta de la próxima semana, por este nuevo bebé al que le da luz y que nos ayuda a todos nosotros pues, para entender mejor el sistema penal acusatorio. La verdad es que aprendí mucho escuchándolo. Es usted muy claro en sus explicaciones, igual que el magistrado Alanis. Entonces, muchas gracias por poner sus conocimientos en imprenta y que podamos entonces tener acceso a él de manera más fácil. Muchísimas gracias por sus palabras para con la Fundación. Para nosotros es un privilegio y un orgullo poder colaborar a la difusión del conocimiento jurídico y eso solo es posible gracias a la disposición desinteresada que gente como usted tienen también. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por su libro. Me parece, magistrado Alanís, que hay un par de comentarios, igual felicitando aquí en la sección de preguntas y respuestas, pero pues por nuestra parte les damos las gracias y de verdad que muchas felicidades y como bien dice el doctor Estrada Michel, pues qué manera para empezar este año, será un gran año sin duda. Muchísimas felicidades de nuevo. Gracias. Bueno, precisamente por esto entregamos de manera virtual y después le llegará de manera física este reconocimiento al doctor Iván Aarón Seferín Hernández por su, no diría excelente, diría eximia participación como ponente en el programa Los Criterios del Poder Judicial, con la presentación de este libro, El Estado Actual de la Prueba, Libre y Lógica en el Sistema Penal Acusatorio, a nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, el Aula Taller de Saberes y Diálogo, la revista Tiempo de Derechos, el Instituto de Ciencia Jurídica, el director ejecutivo de la Fundación, el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez, y el director general ejecutivo de la revista Tiempo de Derechos, Rafael Estrada Michel. Le presento y le entrego este reconocimiento, doctor.
Y antes de dar la palabra, quisiera destacar si hay efectivamente dos mensajes de nuestro público. Enrique García Hernández dice: gracias a usted, doctor Iván, por su labor jurídica y altruista. Es un honor escucharle. Guadalupe Salinas Gómez nos dice: muchas gracias, doctor Iván, por compartir sus conocimientos. Saludos desde el Estado de México. Gracias. Un abrazo para ellos y para las demás personas conectadas. Muchas gracias. No se escuchan. Perdón, quiero, bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer en primer lugar al público que nos ha acompañado el día de hoy y que nos acompaña de manera recurrente, afortunadamente, de sesión por sesión. Más allá de que nosotros actuemos de manera eh, altruista, sin afán de lucro, lo más importante es precisamente tener personas a las cuales dirigirnos. Por tanto, a los que agradezco su tiempo y su paciencia para escucharnos, es al público que nos está viendo y que nos sigue sesión por sesión. A ustedes les agradezco de manera profunda y de todo corazón, y les deseo a todos ustedes, la revista, a nuestro amable doctor Iván Aarón Ceferín, y a todo el público un muy venturoso año 2024 que estamos iniciando con el pie derecho con esta presentación de esta obra. Y precisamente les recuerdo a todo nuestro público que ya se retoman a partir de hoy y durante todo el año las presentaciones de las distintas materias de este programa, de los criterios del Poder Judicial. El que sigue, si no mal tengo entendido, es el programa en materia administrativa con el magistrado Cruz Razo, que sería el próximo jueves, ahora sí que en este mismo canal y hasta misma hora. Y sin más que decir, y viendo que hay otros dos mensajes, Jesús Eduardo Vázquez Rea, lo vamos a saludar, estaba incluido en nuestros saludos a estas redes sociales que estábamos mencionando. Dice: felicidades a ambos magistrados. Alejandra Diana Maya García dice solamente felicitar al doctor Ceferín por su libro, de parte de Alejandra Maya, Ciudad de México. Pues muchas gracias, doctor. Estamos. Y pues muchas gracias a todos, feliz año y buenas noches. Hasta luego.